El día de hoy te voy a enseñar a cómo se procrean los mellizos y vamos a aprender la diferencia con los gemelos. En primera instancia, en este video vamos a hablar solamente de los mellizos, pero para entender esto de los mellizos primero tenemos que entender cómo es la fecundación. Entonces yo creo que esto la gran mayoría sí lo sabe, pero igual lo voy a explicar para que se entienda. Para que ocurra la fecundación, mamá pone un óvulo, papá pone un espermatozoide y de ahí se va a formar una mórula. Esa mórula va a empezarse a dividir, van a empezar a crecer células, van a empezar a formarse nariz, boca, manos, pies, etcétera. Va a pasar 9 meses, va a haber un embarazo y va a salir un bebé. Entonces, ¿cómo se formó? De forma un poquito más resumida: óvulo más espermatozoide dio una mórula, esa mórula crece y es un bebé. ¿Correcto? Hasta ahí todos muy bien. Entonces, vamos a entender este tema de los mellizos. Normalmente yo había dicho que necesitábamos un óvulo y un espermatozoide, ¿correcto? Por alguna razón va a haber en esta ocasión dos óvulos, ¿correcto? Entonces normalmente ¿qué hay? Normalmente hay un óvulo, un espermatozoide, mórula, bebé y ya está, y solamente tenemos un único bebé. En este caso, cuando nosotros vamos a fecundar sin querer mellizos, por alguna razón desconocida que esto ahora ni la ciencia tiene explicación, van a haber dos óvulos. Y obviamente como hay dos óvulos, ustedes saben que hay millones de espermatozoides, llega un espermatozoide y normalmente otro espermatozoide fecunda también al otro óvulo que queda libre. Entonces va a haber una mórula aquí, va a haber un feto que se va a convertir en bebé, y aquí lo mismo, otra mórula que se va a convertir en un feto y luego en un bebé, y todo esto adentro de la pancita de la mamá. Como pueden notar, aquí ocurren dos fecundaciones. ¿Por qué? Porque hay dos óvulos, ¿correcto? Van a haber dos mórulas distintas y por eso los mellizos normalmente pueden ser hombre y mujer, porque cada uno es distinto al otro, ¿correcto? Cada uno tiene su propia placenta, es decir, la placenta, recordemos que es la bolsita que recubre a nuestro bebé. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay gemelos? Cuando hay gemelos vamos a tener lo mismo, vamos a tener un óvulo, vamos a tener un espermatozoide y vamos a tener una mórula. Esta mórula en algún punto que es desconocido se va a convertir en dos mórulas, se va a dividir, mire, pin, pin, se va a dividir en dos mórulas, ¿correcto? Y vamos a tener a dos bebés, pero vamos a tener dos bebés en una misma placenta, ¿correcto? Vamos a tener a dos bebés en una misma placenta. Entonces, cuando esta única mórula se ha dividido en dos, como era una sola, por eso es que al dividirse en dos comparten el mismo ADN, y por eso es que los gemelos se parecen tanto, porque tienen el mismo ADN, tienen la misma información, ¿correcto? Por eso es que se parecen tanto. Ahora, los bebés se van a parecer más o se van a parecer o van a ser casi exactos si es que permanecen mucho más tiempo esta mórula sin dividirse. Es decir, si esta mórula que tenemos aquí se divide en dos y en el momento que se separa, en el momento de la división, ha pasado poco tiempo, pues los gemelos van a ser iguales. Mientras más tiempo pase, los gemelos van a parecerse muchísimo más, porque ustedes saben que a veces vemos gemelos, se parecen mucho, pero podemos notar ciertos rasgos, ciertas diferencias que inmediatamente los podemos diferenciar, pero hay otros gemelos que no, que tú dices, wow, es difícil reconocer a estos. Ahora, ¿qué pasa con los siameses? Repito, esta mórula que nosotros tenemos aquí, cuando pasa demasiado tiempo en dividirse, no se llega a dividir completamente, y es como si una parte todavía se manteniera unida a la otra, ya sea en la cabeza, ya sea en el brazo. Entonces, al estar unidos, pues
y pasar tanto tiempo en dividirse, en demorarse tanto en dividirse, pues una parte ya los va a unir, como empiezan a crecer, una parte los va a unir, y a eso se le dice siamés.